cuento. Tienes que comprender que en un comienzo existen dos tipos de texto muy marcados. Por un lado tienes el texto literario y por otro lado tienes el texto no literario. Esta diferencia está dada por el propósito que tenga el escritor al escribir su texto. Si por un lado busca informar, veremos que se trata de un texto no literario. Si por lo más importante es la belleza del lenguaje, es decir, su lado estético, nos enfrentaremos ante lo que denominamos el texto literario. Los textos literarios, a su vez, se dividen en géneros, es decir, tienen divisiones en tres grandes grupos. El primero es el género lírico, que es lo que aprecias cuando lees una poesía o escuchas una canción. El género dramático, que es lo que ves o lo que aprecias cuando lees una obra dramática o ves una obra teatral. Y finalmente, el género narrativo, que es lo que aprecias cuando puedes leer una novela o un cuento. El término cuento proviene de la palabra contar, es decir, lo que se dice a viva voz. Cuando eras niño, probablemente escuchaste muchos cuentos transmitidos de manera oral a través de tus padres. Por eso podemos decir que el cuento nace con una finalidad didáctica y de entretener, es decir, de enseñar y también poder manifestar la entretención de la familia. El cuento es un relato breve que generalmente se concentra en una sola historia en la que se advierte una línea de acción, pocos personajes y normalmente en un espacio y tiempo único. Esta es la diferencia que el cuento posee precisamente con la novela, pues la novela tiene varios personajes, puede mostrar varias historias y normalmente el espacio y el tiempo son más amplios. Los cuentos se originan en mitos o incluso también en algunos acontecimientos históricos ya desnaturalizados por la fantasía popular. Esto quiere decir que también puede originarse en historias que han pasado a ser parte del relato popular. Las características del cuento es, primero, ser una narración breve, donde, como decíamos, la acción es reducida, se presenta en espacio único y involucra la participación de pocos personajes, la organización de elementos narrativos, donde se utilizan muchas alteraciones temporales, es decir, no es un tiempo lineal, sino que presenta algunos saltos dentro del tiempo. Un cuento puede partir por el final para ir contándonos desde atrás para adelante lo que va ocurriendo. También se presenta la subordinación al tema principal, es decir, los sucesos o los hechos están organizados de tal manera que el suspenso se mantenga hasta casi la última parte de la narración. El desenlace del cuento es un desenlace breve y normalmente sorpresivo. La acción que concentra circunscribe en un relato breve los sucesos narrados, es decir, en el poco espacio que tiene el cuento para ser narrado, se trata de contar lo más posible la acción que ocurre. Y finalmente, los personajes son personajes que pueden incluso involucrar solo a una persona o algunos pocos personajes. El cuento se desarrolla a través de una estructura muy marcada. Por un lado, tenemos la introducción, donde se describe el tema, el lugar y la situación en la que se desarrolla, y se describen los personajes y se da un detalle del ambiente donde se desarrollará la acción. Por otro lado, tenemos el desarrollo, donde se relatan los sucesos o los acontecimientos que le ocurren a los personajes. Este desarrollo generalmente presenta un conflicto que debe ser solucionado. De esta manera, el cuento nos atrae y nos interesa. Y finalmente, en la conclusión, se finaliza lo que se está contando o narrando, y esta parte nos permite saber qué sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se solucionó el conflicto que se fue generando durante el desarrollo del cuento. Aquí tienes un ejemplo, el cuento El otro yo de Mario Benedetti, donde podemos ver precisamente muy marcadas estas instancias de la narración. El cuento dice así: se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas, hacía ruidos cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente, en todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Si te fijas, en esta parte del cuento se va generando una presentación de los personajes
cómo son ellos y además la descripción del ambiente donde se desarrollan. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos, vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. Si te fijas, hasta aquí se va generando el desarrollo del cuento, donde nos van contando qué es lo que ocurre con los personajes, nos van contando además cuál va siendo la historia que van desarrollando los personajes y además se va desarrollando la trama, el contexto y los personajes. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Entonces, este último párrafo presenta la conclusión del cuento, donde finalmente se desenlaza la aventura o los elementos que tuvieron que vivir los personajes. Si pudiste apreciar bien, este cuento condensaba precisamente todas las características que hablamos acerca de los cuentos. Precisamente es un texto de corta extensión, con pocos personajes, con una sola acción y un desenlace breve. Para finalizar, tienes que considerar que hay algunos cuentos y algunos cuentistas muy famosos. Los cuentos más antiguos se conocen desde Egipto, donde ya en el siglo XIV a.C. aparecieron los relatos como los del Setna y el libro mágico. En la antigua Grecia tuvieron gran difusión los llamados cuentos milesios. Estos cuentos eran de carácter obsceno y festivo, es decir, eran vulgares y a la vez alegres. Los árabes aportaron con el cuento muy conocido Las Mil y Una Noches. En Italia destacó el libro El Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y en Inglaterra destacaron los cuentos de Canterbury por Geoffrey Chaucer. En las letras españolas, es decir, en tu propio idioma, en Europa destacaron Fernández Caballero, Emilia Pardo Bazán, Antonio de Trueba, y en Chile y en otros países de Latinoamérica destacaron Baldomero Lillo, Mariano Latorre, Rafael Maluenda y Horacio Quiroga.